Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre casos de uso de blockchain. Agradecer a todas las personas que se han conectado y que van a conectarse por estar hoy aquí con la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Destacar que nuestra labor divulgativa ya supera los 30 años de actividad y también destacar que el webinar de hoy no sería posible sin el equipo de Grant Thornton, capitaneado por Andrés Gurrea, que es el socio director de la Comunidad Valenciana, y también recordar a las personas que se han conectado que en el canal YouTube de la Fundación disponen de otro webinar de introducción al blockchain que hicimos también con Grant Thornton hace 2 o 3 años y que hoy vamos a continuar en esa estela de aprender del blockchain de la mano de Raúl López, que nos va a hablar de casos de uso concretos del blockchain, porque muchas veces se habla de tecnología, se habla de blockchain, pero no se entra en detalle en esa tangibilidad, esa manera de aplicar la tecnología en empresas concretas, en sectores que están vinculados a la Comunidad Valenciana, como algunos de los que va a comentar Raúl, y agradecer el esfuerzo del ponente por hacer esa entrada en materia vinculada a la Comunidad Valenciana. Recordaros que se va a grabar la sesión y que vais a disponer de ella en el canal de YouTube de la Fundación y también en la web de la Fundación, de manera que si algún concepto resulta complejo o no podéis asimilar todo, no os preocupéis porque vais a disponer de la grabación con posterioridad para poder escucharla de nuevo y esos detalles que a lo mejor se os escapen en un primer visionado, pues después reforzarlos con mayor profundidad. Pues muchísimas gracias, como decía, al equipo de Grant Thornton y voy a dar paso a Andrés Gurrea, que es el socio director de Grant Thornton en la Comunidad Valenciana. Destacar que Andrés es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Además de ello, es auditor de cuentas de Grant Thornton en la Comunidad Valenciana y socio director, y que pertenece a la casa desde 1991. Y bueno, pues además de destacar su vocación divulgativa, ya que Andrés es profesor asociado en la Universidad Jaume I de Castellón y profesor en diversos másteres de la Universidad de Castellón y de la UNED, y va a ser la persona que presente al ponente de hoy. Muy buenos días, Andrés, y te paso el micro. Gracias. Gracias, Isabel. Buenos días. Voy a ser breve porque aquí lo importante es que oigáis a Raúl, pero como él os dará la visión práctica, dejadme que haga un poquito de historia. El Blockchain Lab de Grant Thornton, que se enmarca dentro de nuestra área de consultoría tecnológica e innovación, comenzó a prestar sus servicios allá por 2015, cuando la tecnología blockchain comenzaba a sonar más allá del Bitcoin. Desde entonces el departamento ha ido creciendo hasta convertirse en lo que actualmente es, un laboratorio multidisciplinar de referencia a nivel nacional, considerado como Centro Mundial de Excelencia por la Red Internacional de Grant Thornton. El Blockchain Lab está formado por más de 30 profesionales altamente cualificados que permite a los clientes de la firma contar con un servicio que a nosotros nos gusta llamar de 360 grados, porque cubre todas las fases, desde la fase inicial de ideación, incluso de descubrimiento de casos de uso, hasta la puesta en producción del producto, pasando por el asesoramiento legal o estratégico para su lanzamiento o incluso la constitución de consorcios. Desde su creación, ha desarrollado más de 25 proyectos blockchain de alto impacto, entre los que se encuentran varios de los consorcios más importantes a nivel nacional, y también estamos participando en otras soluciones a nivel internacional, como Raúl os explicará a continuación. Además, a través del Blockchain Lab, Grant Thornton es miembro fundador de Alastria, la asociación española más importante en términos de blockchain, con más de 500 empresas asociadas y con presencia en los organismos europeos que están definiendo el modelo de identidad digital. En Alastria, además, nuestro socio director de consultoría tecnológica e innovación, Luis Pastor, es vicepresidente. También participamos en comisiones blockchain como AMETIC, que es la Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica y Comunicaciones en España. Hemos formado parte del Comité de Trabajo de la norma UNE 71.307-2020, la primera norma a nivel internacional en regular tecnologías distribuidas de identidad digital. Pero como de todo eso os dará mucha más información, especialmente en lo que hace referencia a los casos prácticos, os presento a Raúl, que como
es ingeniero informático por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Dirección Financiera por la Universidad Camilo José Cela, es director de Consultoría Tecnológica e Innovación y responsable del Blockchain Lab de Grant Thornton, y dirige varios de los proyectos principales de blockchain a nivel nacional. Durante sus más de 13 años de experiencia, Raúl ha liderado proyectos complejos de innovación, transformación digital y ciberseguridad en múltiples sectores, especialmente construcción, petróleo y gas, financieros, seguros o químico, lo que le ha permitido especializarse en el desarrollo estratégico y aplicación de nuevas tecnologías disruptivas e identificación de necesidades tecnológicas. Complementa su desarrollo profesional con la docencia, impartiendo webinars y clases en escuelas de negocio en másteres tecnológicos especializados. Y sin más, os dejo con Raúl. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Isabel, Andrés, por las presentaciones. Y muchas gracias a todos los asistentes. Espero que sea de vuestro interés todos los casos que vamos a tratar. Aquí tenemos la presentación. Como digo, hemos tratado de darle una visión al webinar de hoy eminentemente práctica. Voy a intentar utilizar el menor número de palabras posible y, bueno, pues al final nosotros somos unos creyentes en esta tecnología. Consideramos que, bueno, pues llegará un momento donde blockchain sea muy similar a Internet, es decir, algo que está, que realmente tú te conectas, donde, bueno, pues crecen modelos de negocio asociados, pero que es algo ya, una tecnología subyacente que realmente no tienes que preocuparte, digamos, a nivel técnico más allá de conectarte a una red, ¿no? Pues ese va a ser el objetivo de hoy, que veáis realmente aplicaciones prácticas. Os vamos a hablar de varios proyectos en los que nosotros estamos participando y, como digo, al final pues es el modelo de negocio y los beneficios que la tecnología aporta a cada uno de ellos, ¿no? Bien, ¿qué veremos a lo largo de la sesión de hoy? Pues vamos a hacer una breve introducción, muy sencillita, para recordar pues características que tiene la tecnología blockchain, cuáles son sus principales funcionalidades, beneficios. Nada, 3 slides simplemente para darle un poco de contexto. Y luego nos vamos a meter de lleno en 5 casos de uso que traemos aquí. Son proyectos reales en los que estamos trabajando, unos más avanzados, otros menos, pero que consideramos que de cara también a la presencia, digamos, o a los sectores en los que se trabaja principalmente en la Comunidad Valenciana, pues creo que son de aplicación y me gustaría que tuvierais también un amplio espectro a la hora de la aplicación que tiene lo que os voy a contar, ¿vale? Pues el primero de ellos es un proyecto que está liderando Iberpay, que como sabéis es la compañía que tiene digamos, el control del Sistema Nacional de Compensación Electrónica. Por tanto, un caso de uso en el sector financiero. Cygnus, que no sé si habéis oído hablar de ella, hay varias notas de prensa al respecto, es la red sectorial en el sector seguro. Luego nos iremos a supply chain, hablaremos de trazabilidad alimentaria. En este caso, pues vamos a hablar del aceite de oliva virgen extra y de cómo asegurar que realmente lo que llega al consumo es realmente aceite de oliva virgen extra. Aquí tendremos que ampliar miras, como digo, e irnos a cualquier producto de trazabilidad donde partimos de una materia prima y donde se trabaja con productos a granel, ¿no? Para hacerle ese seguimiento, que es donde realmente está la complejidad. Vinturas es un consorcio europeo donde también vemos la trazabilidad, que en este caso es de un vehículo terminado, ¿no? Desde que sale de fábrica de la marca hasta que llega al concesionario. Y, por tanto, pues es trazabilidad no solo en transporte multimodal, sino también multipaís, ¿no? Con aranceles, aduanas, etcétera. Y el último caso es Digitalis. Este es uno de los principales proyectos actualmente en España, alineado con Europa, que trata sobre la creación de una identidad digital, no solo de persona física, que lo vamos a orientar siempre a entorno empresarial, sino también de una persona jurídica. Y, bueno, os vamos a plantear 2 casos de éxito que ya tenemos lanzados sobre esta plataforma. Es un ecosistema completamente abierto y participativo. Quiero decir que se pueden sumar todas aquellas compañías que lo consideren y después os daré más información.
Bien, bueno, perdonad, estas son diapositivas que estaban animadas, que iban saliendo. Bueno, aparece todo aquí un poco revuelto, pero simplemente es ¿qué es blockchain, no? Pues bueno, aparece que es palabras asociadas. Hablaba antes Andrés que, bueno, a muchos de vosotros os sonará el blockchain porque habéis empezado, que ahora está muy en boga, ¿no? Pues hablar de Bitcoin, hablar de criptomonedas, hablar de tokens, ahora se habla también de NFTs, tokens no fungibles con determinadas piezas digitales que se venden, cromos, etcétera. Aparece tecnología, seguridad, trazabilidad, desintermediación, colaboración. Bien, pues realmente blockchain es la tecnología que subyace por debajo de todas estas palabras y que básicamente lo que nos permite pues es interactuar o intercambiar valor, sea cual sea. Normalmente se dice que es de una cosa, porque yo le puedo dotar de identidad a cualquier elemento y que por las propias características que tiene la tecnología me permite confiar en esa transacción de extremo a extremo sin contar con un tercero de confianza o con un intermediario. Realmente eso es blockchain y eso es lo que está destinado a revolucionar el futuro próximo, digamos. Bien, como digo, blockchain aporta una capa de confiabilidad porque dispone de una serie de mecanismos que así lo atestiguan, ¿no? La principal, entiendo que, bueno, pues habéis oído hablar de que blockchain, traducido al español obviamente, es una cadena de bloques y al final no deja de ser pues una serie de transacciones donde estas transacciones que llevan determinada información y que esa información está encriptada y por tanto no se puede modificar, además permanece inmutable, tienen relación entre el bloque siguiente y que por tanto pues me enlaza con esa cadena y es lo que hace que yo pueda mantener esa trazabilidad, ¿no? Además, hay otros dos factores principales de cara a la seguridad que aporta una red blockchain. La principal es el consenso. ¿Qué significa el consenso? Significa que, como sabéis, una cadena, al formarse por bloques, tiene que tener digamos, un protocolo por el cual yo decida qué es lo que se vuelca a esa cadena. Cuando digo yo, digo todos los miembros de esa cadena. Todos los miembros van a tener visibilidad de que se produce una transacción, no de la información que viaja a la transacción. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como decimos, una vez que esa información es volcada a la cadena de bloques, no se puede modificar. Por tanto, se considera que es la verdad absoluta para todos los miembros de esa cadena. Pues bien, existe ese protocolo que es el consenso y que, por tanto, pues se acuerda entre todos los miembros de la blockchain que esa información puede ser volcada. Y al mismo tiempo aparece una red distribuida, que es de lo que va blockchain, ¿no? Es decir, todos los miembros que pertenecen a esta cadena tienen una copia de toda la cadena, con lo cual, desde un punto de vista de seguridad, hace que sea muy robusta, porque en el caso de que pueda haber un ataque, pueda haber una modificación en una transacción, pueda haber una modificación en un bloque, el resto de miembros que pertenecen a esta cadena tienen otra copia, tienen la copia verdadera, con lo cual, lo voy a decir burdamente, se puede levantar la mano y decir, oye, aquí está pasando algo raro. Y automáticamente, pues bueno, se detecta y por tanto se descarta, ¿no? Entonces, estas es las tres verdaderas piezas que le dan robustez a blockchain desde un punto de vista de seguridad y de veracidad y, por tanto, nos aporta esa confianza sin necesidad de intermediarios. En cuanto a las características que tiene blockchain, bueno, las hemos venido comentando hasta ahora. La primera es la descentralización. Es decir, cuando yo voy a hacer transferencias, cuando yo voy a intercambiar una transacción, valor, etcétera, entre un punto y otro, no necesito que esa transferencia pase por un tercero de confianza que diga, sí, este es el origen, es un origen válido y lo envío a un destinatario válido. ¿Por qué? Porque esa información ya viaja intrínseca en la cadena y además no se puede modificar. Esta me lleva a la comunicación sin intermediarios. No necesito ese punto de seguridad, vamos a decirlo. Existe confidencialidad hasta el punto de que las transacciones puedan ser anónimas. Por esto que muchas veces, o sobre todo al inicio, digamos,
blockchain estaba ligada a movimientos en deep web, etcétera. La realidad es que la tecnología siempre va por delante de la regulación y esto es algo que terminará llegando, ¿no? Como darle transparencia desde un punto de vista de identidad a estas transacciones. Y por último es la irreversibilidad, una palabra como muy rebuscada, pero que nos lleva a decir que la información no se puede modificar una vez volcada en la blockchain. Lo que yo puedo hacer es insertar una nueva transacción que diga que a partir de ahora el registro real es ese y no el que se había hecho, pero lo que no hago es borrar uno para poner otro, ¿vale? Por tanto, de nuevo, me permite mantener una cronología y, por tanto, la trazabilidad. Y entonces estos beneficios son los asociados a estas características y son los que estamos hablando. Seguridad, por supuesto, velocidad en tanto en cuanto estoy reduciendo eslabones de la cadena, estoy reduciendo intermediarios. Existe transparencia porque puedo hacer un punto a punto. Tengo menos coste asociado principalmente a esta evolución, ¿no? en la existencia de menos eslabones dentro de la cadena y puedo hacer una trazabilidad completa de todas las transacciones que yo he realizado. Bien, y las tres funcionalidades principales en las que se basa el uso de blockchain las podemos resumir en estas que aparecen aquí. La primera es la tokenización, que, bueno, como veis, es lo que más está en boga ahora mismo, es lo que más se conoce. Salen criptomonedas día sí, día también, pero esto me lo llevo también a la tokenización. Una cripto es un modelo de token, pero existen otros, ¿vale? Por ejemplo, lo que estábamos comentando de tokens no fungibles asociados al arte, asociados a piezas digitales, etcétera. Al final es la representación o una unidad de representación de un bien que puede ser material o inmaterial, ¿vale? Los smart contracts, aunque la palabra signifique contrato inteligente, pues ni es un contrato ni es inteligente. Un smart contract lo que es un desarrollo en código que lo que me permite es que según reciba información, de manera automática, eso sí, cumpliendo una serie de características, lo que voy a dar es un output, voy a dar una salida. Y esto es lo que permite, digamos, generar esa velocidad porque hay muchos criterios que yo ya puedo parametrizar previamente y, por tanto, se pueden ejecutar de manera automática. Y, por último, y es algo que a día de hoy pues todavía no está muy extendido, estamos trabajando en ello, es la identidad digital. Identidad digital soportada por una red blockchain que me identifique de manera unívoca. Esta identidad digital, a día de hoy, yo tengo mi DNI. En ese DNI viaja mucha información. Pero mi identidad digital es mucho más que todo esto, ¿no? Es, bueno, pues mis certificaciones, mis capacidades profesionales, incluso mis datos sanitarios, ¿no? Yo tengo muchísimas otras formas de identificarme. Y eso en lo que respecta a personas físicas, pero es que yo puedo dotar de identidad digital a un objeto o puedo dotar de identidad digital, como decíamos, a una entidad jurídica y empezar a trabajar con toda esa documentación para optimizar, bueno, pues determinadas actividades que se puedan solicitar, como veremos en los casos. Y hasta aquí, pues, un breve resumen de todo lo que es blockchain, contado de manera muy rápida, simplemente para dar contexto. Y nos vamos a meter ya de lleno en materia, en casos prácticos, que, como digo, son proyectos reales que nosotros estamos llevando a cabo y que son tangibles, ¿no? Y que de lo que se trata es de que tengáis una visión de que blockchain realmente puede aportar más allá de lo que se conoce a día de hoy en el mundo cripto, ¿no? Que es el más conocido. Bien, el primer proyecto que os presento es el de Iberpay. Iberpay, como comentábamos anteriormente, por si no lo conocéis, pues es la compañía creada en el sector financiero para liderar o para, digamos, gestionar el Sistema Nacional de Compensación Electrónica. Es decir, por este sistema tiene que pasar cualquier transferencia realizada que sea un pago al por menor. Bien, pues Iberpay, hemos trabajado con ellos en dos pruebas de concepto. La primera fue Smart Payments, esta la llevamos a cabo en 2019 y, bueno, lo que trataban de probar era si realmente la tecnología blockchain podía aportar de alguna manera, ¿no?, con sus características a lo que hasta ahora se venía haciendo en un sistema que, como digo, está centralizado, ¿no?, que se creó una compañía exprofeso para ello. Pues de este modo nació Smart Payments y de lo que se trataba es, bien, yo tengo una red,
tradicional por la que pasan todas las transacciones, todos los pagos al por menor, lo que voy a hacer es levantar una red I, que es esta de aquí, donde pone plataforma interbancaria de Smart Payments, de tal modo que yo no voy a tocar la infraestructura actual, sino que voy a crear una paralela y tampoco voy a crear pagos, digamos, paralelos. Es decir, voy a seguir utilizando las mismas cuentas bancarias que tienen los usuarios en los bancos y voy a seguir utilizando moneda fiat. Voy a seguir haciendo esos pagos, esas transacciones en euros. Pues bien, mediante el desarrollo de esta red I, que estaba desarrollada en Quorum, que es una tecnología muy utilizada en el sector financiero, y la realización, bueno, de una lógica de negocio de unos smart contracts, se llegó a la conclusión en esta prueba de concepto que era muy efectivo y se conseguían unos tiempos de respuesta y de transacción mejores que los que se estaban llevando a cabo actualmente con la plataforma tradicional. Esta fue la primera prueba de concepto denominada Smart Payments. A partir de aquí pasamos a lo que ahora hemos llamado Smart Money, que es la segunda prueba de concepto. Y es, bien, una vez yo ya tengo mi red montada en blockchain, ya he comprobado que la tecnología funciona en base a moneda tradicional, dinero fiat, lo que voy a hacer es crear una red mucho más amplia. En la primera no participaron tantos bancos como los que están aquí. Y además tiene la relevancia de que estuvo el Banco de España también como observador, viendo si realmente pues todo esto funcionaba. Y se levantó la segunda prueba de concepto que hemos terminado recientemente, que se denominó Smart Money. Smart Money como tal es la evolución, es decir, una vez que tengo montada la red, ahora lo que voy a hacer son pagos que no van a ir en euros, sino que van a ir tokenizados. Y estos pagos tokenizados lo que me van a permitir es hacer transacciones punto a punto, incluso offline, sin pasar necesariamente por esa entidad reguladora. Por eso es por lo que el Banco de España estaba inicialmente como observador en el proyecto. Como veis, hay una capa donde hay determinados nodos que son los que validan esas transacciones, ¿vale? Digamos que el rol en este caso del Banco de España o de Iberpay cambia, son validadores de esas transacciones. Luego hay otros nodos que de nuevo pertenecen a Iberpay y al Banco de España también, que permiten la entrada de nuevas entidades para participar en la red. Y luego estarían los nodos regulares, que son aquellos entre los que se generan las transacciones y que, por tanto, pues pertenecen a todas las entidades bancarias que han participado. Y la prueba es muy sencilla. Al final lo que voy a disponer es de un wallet, que en este caso voy a llevar en mi dispositivo móvil, y que lo que voy a hacer es una solicitud de lo que hemos llamado dinero digital, de un token de Iberpay, ¿no? Entonces, ese dinero, para darle sentido a los bancos y hacerlo parejo con el modelo que tenemos actualmente, se lo voy a solicitar a mi banco porque realmente yo lo quiero alinear con el dinero que yo tengo en este banco, ¿no? Y esa transacción es la que, como veis, el banco dice que es verdad, que quien me está solicitando este dinero es un cliente mío y, por tanto, hace la transacción de restarle dinero y que le aparecería en su wallet. Y esta transacción quedaría volcada a la blockchain. Es decir, todos los bancos van a tener una copia de que esta persona ha realizado esa transacción, pero solo de que ha realizado la transacción. No van a saber ni quién es, ni cuánto dinero, ni qué hace con ese dinero. No tiene nada que ver, ¿vale? Y este sería otro de los ejemplos, que es cómo hago yo una transferencia a otra persona. Esta transferencia puede ser, digamos, inmediata, porque se puede realizar un envío de dinero offline. Aquí la complejidad reside en cómo, dicho de nuevo burdamente, cómo hago que se reste de una cuenta y se sume a la otra si esa comunicación es offline. Es decir, yo no estoy dejando referencia, ni pasa por el banco, ni tengo cobertura en ese momento, por decirlo, ¿no? Sino que llegará un momento donde la cadena se tenga que sincronizar para actualizar. Pues la realidad es que se produce un movimiento exactamente igual y como luego este movimiento queda registrado en la blockchain, en el momento que sincronice, actualizará los estados financieros, digamos, de cada una de las partes. En una restará y en la otra sumará.
Y de este modo asegura que todos los bancos, como aparece aquí, puedan conocer solo las transacciones de sus clientes. Esto se ha podido realizar porque también ha habido una actualización tecnológica. Voy a volver a la diapositiva anterior, donde hablábamos de los dos proyectos. Ves que la parte de Smart Payments estaba desarrollada sobre una red Quorum y la última, que además ya participaban 16 entidades para la prueba de Smart Money, se ha desarrollado sobre una nueva tecnología que es Hyperledger Besu. Esto, como digo, la prueba terminó hace pocas semanas. Esta tecnología ya permite crear canales y me permite realizar lo que aquí comentamos de que solo los bancos, los bancos solo pueden conocer las transacciones de sus propios clientes. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que a día de hoy blockchain es una tecnología todavía en avance, madurando, y que aparecen nuevas mejoras, no solo en cuestión de digamos, funcionalidad, como es este caso, que me permite crear esas transacciones, o sea, esos canales directamente sobre una red más grande, sino también velocidad o menor coste de transacción. Bien, pasamos ahora al sector asegurador y hablamos de la red Cygnus. La red Cygnus es un proyecto liderado por Tirea, que si no lo conocéis, pues es una compañía que está participada por las principales compañías aseguradoras nacionales y que, bueno, presta servicios como tal en el sector asegurador, ¿no? Y aparecieron, pues, inicialmente, como veis, un gran número de compañías aseguradoras. Bien, lo que se planteó aquí a través de UNESPA, que es la patronal, pues fue, oye, yo creo que blockchain es una tecnología que puede apoyar en el sector, vamos a explorar su uso dentro del sector asegurador. Este es un gran movimiento porque, bueno, ya sabéis que hemos pasado por una época donde había compañías que necesitaban justificar su inversión en innovación y hablaban de, bueno, pues de realizar determinadas acciones sin realmente mucho sentido, ¿no? En este caso sí que se buscó un caso de uso y cómo podría aprovecharse la tecnología blockchain. Y así es como nació Cygnus. Cygnus a día de hoy es una red blockchain que está desplegada, como digo, dentro de Tirea, pero que pertenece a todas las compañías y hay varias que poseen un nodo como tal. Y de lo que se trata es de darle sentido al coaseguro. El coaseguro, si no suena o no lo conocéis, es lo que la propia palabra indica, coasegurar. Principalmente grandes, digamos, infraestructuras que pueden suponer un alto riesgo y que en el caso de que hubiera un siniestro, pues una compañía podría correr el riesgo de quiebra, ¿no? En este caso, aparece una compañía que es lo que se denomina aquí la abridora, que es con la que contrata el cliente, y luego hay una diversificación del riesgo. Hay una cesión de esa póliza de un tanto por ciento que es asumida por diferentes entidades que se conocen como entidades aceptantes, ¿no? Pues bien, este proceso en España es tedioso, cada compañía tiene su propio formato, no existe visibilidad entre todas las compañías, de tal modo que las compañías aceptantes, cuando le llegaba un recibo de la compañía abridora, pues oye, se lo creía y lo pagaba y punto, ¿no? Pero no había toda esa visibilidad y además toda la información, además de tener un trabajo manual, como pasa en muchos sectores, la información está contenida a mes siguiente, con lo cual había un decalaje muy importante para poder, digamos, tener una foto real de cómo estaba esa póliza. ¿Qué hemos hecho con Cygnus? Pues bien, antes de implantar la tecnología blockchain, que es la que le da, digamos, certeza a esa información económica que se intercambia, hemos creado una plataforma por encima de gestión del coaseguro. Y esta plataforma por encima lo que tiene es una estandarización de la información con un modelo de datos común. Le hemos dado capacidad de intercambio de información mediante un chat, mediante notificaciones, mediante, digamos, intercambio de la póliza para que le llegue a las compañías que tienen que llegarle y, además, una capacidad de reporting también para que tengan esa información. Y por debajo lo que hemos metido es blockchain. Y esa capa de blockchain que está desarrollada en Hyperledger nos ha permitido
asegurar toda la información económica, que es realmente lo que subyace dentro de un proceso de coaseguro, ¿no? Yo tengo una póliza con determinado importe económico y a partir de ahí empiezo a gestionar mi balance, mi cuenta de efectivo, mi cuenta de papel, a través de los movimientos de remesa, recibos, siniestros, etcétera. Hemos pasado de esa información de un día, o sea, de tenerla a un mes vencido a tenerla en tiempo real. Y aparte de esto, dar una capacidad incluso de la firma de esa póliza dentro de la plataforma, con lo cual la mejora ha sido muy sustancial. Inicialmente lanzamos el coaseguro en 2018, que fue cuando se constituyó, digamos, la agrupación de las compañías. Nosotros empezamos a desarrollar el proyecto en junio de 2018. Como veis, pues es un proyecto que podríamos decir que está ya en un periodo de madurez avanzado para lo que es la tecnología. Y entregamos, o sea, es el primer proyecto que existe en España y en el sector asegurador en productivo, donde, aquí lo veis, en mayo de 2021 se ha lanzado ya las operaciones de coaseguro general. Y actualmente estamos en el desarrollo, empezamos en febrero de este año, en desarrollo de otro ramo dentro del propio coaseguro, pero en este caso ya ligado a pólizas de vida ahorro. ¿Por qué lo hemos diferenciado en dos? No sé si hay alguien conectado relacionado con el sector asegurador. Bien, coaseguro generales es todo aquello que se refiere pues a no personas, digamos, y el coaseguro de vida ahorro tiene que ver con persona física. Pues precisamente por hacer un acompañamiento legal que nosotros también llevamos, donde, bueno, pues tenemos que asegurar tratamientos de información, cumplimiento con GDPR y etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, toda esta tracción que hemos generado y todo el conocimiento, el know-how de la parte de coaseguros generales nos la hemos llevado para poder acometer ahora con, vamos a decir, tranquilidad, el cumplimiento normativo, el tratamiento de la información relacionada con datos personales. A día de hoy estamos desarrollando la parte, como digo, de coaseguro vida ahorro y el objetivo es tenerlo funcional también de nuevo en producción a primeros del año que viene. Bien, el caso que os voy a comentar ahora, como os decía, tiene que ver sobre una trazabilidad de un producto terminado, en este caso trazabilidad alimentaria, sobre el aceite de oliva virgen extra. Este es un proyecto que llevamos a cabo donde el objetivo era muy claro y era reducir las prácticas fraudulentas. Bien, la información que nos dieron cuando estuvimos viendo este proyecto realmente tenía que ver con que existía fraude, un fraude real, tanto en la generación de aceites de oliva refinados como en la producción del aceite de oliva virgen extra, porque digamos que el peso subjetivo que tiene la denominación de que sea un aceite de oliva virgen extra o no, es muy alto porque se realiza en un proceso de cata. Existe una cata donde se dice, pues este aceite es, este no es. Y es que en las refinerías donde se producen este tipo de aceites también se producen otros y por tanto se pueden llevar a cabo prácticas fraudulentas como es quitarle el olor y el sabor a aceites de soja, cacahuete, etcétera, y mezclarlo con aceites de oliva virgen extra haciéndolo pasar por tal. Es decir, para que sea aceite de oliva virgen extra tiene que tener un porcentaje X de aceite de oliva virgen extra, de AOV, y lo que se conseguía era reducir ese AOV, sustituirlo por aceites desodorizados de otros productos, de otra materia prima que no sea oliva, y hacerlo pasar por tal. De tal modo que, bueno, pues lo que llegaba a la mesa, pues la información que nos pasaron es que más del 60% de los aceites que se consumen realmente no son estrictamente aceite de oliva virgen extra, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un proceso de trazabilidad es conocer ese proceso, que es el que se presenta aquí, un proceso de alto nivel, partiendo directamente de los agricultores dedicados al cultivo de la aceituna, ¿no? A partir de ahí pasamos por el proceso de industrialización y el de la distribución. Bien, pues aquí, digamos que una vez conocemos el proceso, lo que hacemos es identificar cómo se
digamos, se realizan esa transformación para convertirlo en un producto o en otro. También hacemos esa identificación. Y esta identificación tiene un único objetivo, que es dotar de una identidad digital al producto. Es decir, que a medida que se vaya avanzando en la trazabilidad desde el inicio, yo pueda ir creando puntos de volcado de información con determinados atributos o metadatos que van a generar esa identidad digital que yo le puedo dar a cualquier objeto. Es decir, puede ser una botella, puede ser un lote, puede ser un palé, puede ser un camión, lo que nosotros decidamos. Pero la realidad es que yo tengo que ir identificando esos puntos de entrada de información que me van a generar la trazabilidad. ¿Cuál es el objetivo? Meter a todos los actores que participan dentro de la cadena, montar una blockchain e ir haciendo puntos de entrada de información, de tal modo que todos los que aparezcan aquí van a tener una copia de toda esa base de datos distribuida. ¿Y cuál es la finalidad? Pues que cuando yo vaya al supermercado y coja mi botella, pues aparecerá un QR que yo podré leer y que me dará toda la información disponible, ¿vale? Aquí, como decía al principio, digamos que el principal punto de falla, al margen de que luego pudiera haber otros en el proceso industrial, está en el producto a granel. Bien, pues aquí aparecen otras tecnologías. ¿Por qué digo en el producto a granel? Bueno, pues porque en un camión, cuando lo lleno de aceituna, pues puedo hacer varias cosas. Lo puedo mezclar con aceituna de otras parcelas, en fin, puedo jugar más fácilmente con que ese producto inicial pues no sea realmente el que yo digo que puede ser. Aquí hablamos de otras tecnologías y hablábamos de dispositivos IoT que aparecen concretamente en el caso de la aceituna, donde existen GPS que tienen forma de aceituna, ¿no? Y que se cuelgan en determinados olivares. Inicialmente tenían el objeto del robo, ¿no? Que sabéis que se producen en determinadas zonas de España, pues robo de aceituna. Bien, pues básicamente era para hacer un seguimiento y ver dónde terminaban esas aceitunas, ¿no? Ese remolque o lo que fuese. Pues en el caso de blockchain lo que nos permite es tener un control inicial de que la parcela donde yo estoy trabajando y que tengo destinada a la producción de determinado producto, en este caso aceite de oliva virgen extra, es realmente la que dice ser. Ese dispositivo IoT ya está volcando información a esa blockchain y, por tanto, ya empiezo a tener una trazabilidad desde el inicio. Y a partir de ahí entro en en el proceso industrial y, digamos, es un sistema más industrializado, dispongo de sistemas y puedo hacer un mayor control a la hora de volcar esa información. Y una vez que yo ya tengo el proyecto, digamos, lanzado con los agentes, digamos, mínimos que participan aquí, el otro punto que puedo hacer es seguir añadiendo actores a esta cadena para aumentar la transparencia del dato y al mismo tiempo incrementar también esa información que está disponible para no solo el usuario, sino que le puedo dar otra visibilidad también a otros agentes. Veis aquí que hemos pintado en naranja, pues por ejemplo los laboratorios, incluso el panel de cata, que puede ser un dato a volcar, los propios organismos que regulan incluso el precio de la materia prima y, por supuesto, pues el usuario final. Al final, yo voy a tener mayor cantidad de información, la voy a tener trazada, por tanto veraz, y me va a permitir incluso disponer de un sistema de control, como digo, en agentes reguladores, mucho más fino y mucho más preciso. Este es el objeto del proyecto. Bien, os cuento ahora el proyecto Vinturas. Vinturas está constituido como una compañía que tiene un producto. Os he dejado la URL aquí también. Tiene, digamos, personal propio. Nosotros en este proyecto participamos, bueno, en el estudio del proyecto que se estaba realizando a alto nivel, porque hay una compañía, que por cierto aquí me faltan otras tres, estaba puesto en 2 columnas y veo que se ha movido la diapositiva. Está formado por 6 compañías y nosotros ayudamos a Santander Consumer Finance, como veis ahí,
a participar en el propio proyecto. Y como os comentaba, pues es una red blockchain que se ha montado a nivel europeo, cubriendo de norte a sur, pues todo el proceso de transporte multimodal de vehículo terminado. El vehículo terminado, pues como comentábamos, es aquel que sale de una factoría y que llega al concesionario. Aquí, lo que nos trasladaban, y perdonadme también el chascarrillo, es que los coches se perdían directamente. No sabían cómo, pero había coches, con todo lo grande que son, que se perdían, desaparecían. Bueno, pues esto tenía su trasfondo en que había borrado de bastidores, había personal, digamos, en aduanas, etcétera, pues que de alguna forma pues estaba haciendo prácticas ilícitas, había fraude también en la documentación presentada a nivel de albaranes, etcétera. Y bueno, pues digamos que se decidió montar un proyecto para crear de nuevo puntos de volcado de información a una blockchain que me permitieran tener una trazabilidad completa. Aquí aparecen diferentes pain points, diferentes puntos a cubrir de mejora para cada uno de los roles que estaban integrados dentro del proyecto. Y como veis, pues, ¿qué es lo que se mejora con blockchain? Pues había muchísimas mejoras. Esto, como lo tenéis grabado, si queréis lo podemos pasar rápido y os lo podéis revisar. Pero la realidad es que a este proyecto como tal, y como digo que se ha constituido como una compañía, le acompañaba un business case donde, los números que veis aquí son veces de mejora, ¿no? O sea, se mejoraba, pues en el caso del proceso, ¿no? Pues hasta en la flota se mejoraba hasta 1,5. Había una reducción de costes también por reclamaciones asociadas al propio proceso de hasta el 100%. Había una mejora también, es la última la que estoy leyendo, el Earlier Cash Flow, es decir, disponer digamos, del cash para yo poder invertirlo antes, pues con estos números que veis aquí. Es decir, son unas mejoras muy sustanciales los que aporta una red como esta, que está desarrollada en Hyperledger Fabric, no os lo he comentado, y que, pues permite tener una trazabilidad completa, multimodal y multipaís. Bien, y así llegamos hasta Digitalis, que es uno de los grandes proyectos que estamos llevando a cabo en España sobre identidad digital de entidades jurídicas y de identidades físicas, en este caso asociadas a empresas y empleados. Voy aquí, Neus, no sé si estás hablando, o sea, si me estás escuchando, voy a proyectar mi pantalla para mostraros el vídeo de presentación que hemos hecho sobre el proyecto. Digitalis es un ecosistema colaborativo basado en una plataforma que permite la creación y gestión de identidades digitales para personas y organizaciones. Este ecosistema está basado en la tecnología blockchain, lo que permite utilizar una identidad digital de manera rápida, segura y veraz. La plataforma cuenta con una serie de módulos que son comunes para todos los desarrollos. Además, su arquitectura escalable y un sistema de desarrollo basado en APIs hace que sea fácilmente integrable con otras aplicaciones. El Wallet Web está diseñado para facilitar a las compañías el uso de la identidad digital en sus procesos de negocio. Puedes emitir credenciales personalizadas, validarlas o revocarlas desde el espacio de trabajo. Así, podrás adaptar tus necesidades a las credenciales que solicites y compartirlas con el resto de organizaciones.
Por otra parte, el wallet móvil permite a las personas compartir y utilizar sus credenciales de forma fácil y segura a través de un dispositivo móvil y utilizarla tanto para tareas personales como profesionales. Como ecosistema colaborativo, Digitalis cuenta con un marco de gobierno que define y regula aspectos en materia legal, de cumplimiento o de relaciones entre todas las compañías participantes. El ecosistema está impulsado por grandes compañías como Repsol, Mapfre, Cepsa o CaixaBank. Digitalis, crea, comparte, confía. Muy bien. Voy a volver a la diapositiva, perdonad. Bien, pues esto es Digitalis. Digitalis son una herramienta que dispone de diferentes módulos, como comentábamos, ¿no? Pero lo principal es que es una herramienta que me permite crear esa identidad digital y gestionar esas credenciales asociadas a esa identidad digital. No tenemos que pensar en Digitalis como una plataforma donde reside la identidad digital y donde, digamos, se centraliza, ¿no? El objetivo no es ese. El objetivo es una herramienta que me permite a mí tener ese wallet, tanto para persona jurídica como para persona física, es decir, en mi propio dispositivo, con esas credenciales y a partir de ahí generar mediante una serie de elementos de confianza el intercambio de información segura y ya previamente validada. Las compañías que actualmente están participando en el proyecto, pues veis que son muy importantes. Tenemos otras también a nivel más pequeño y, como digo, es un ecosistema colaborativo donde existen pues una serie de membresías para participar en el proyecto, bien de un modo o bien de otro. Cuando comentaba con Isabel la preparación de este webinar y qué casos de uso, pues bueno, Digitalis como tal, veis aquí que es completamente transversal, aplicable a cualquier sector, porque de lo que va es de intercambio de esas credenciales, es decir, de intercambio de esa identidad o esa documentación asociada que va a digamos, quedarse como una credencial dentro de mi compañía. Y se nos venía a la mente, pues, por ejemplo, el propio puerto de Valencia, ¿no? Y la gran cantidad de información que se transmite cuando se reciben determinados movimientos, ¿no? Con toda la documentación que hay que tener en regla, presentarla y demás. Os voy a contar el proyecto un poco más en detalle, donde ya veis que tenemos diferentes casos de uso lanzados, que os contaré. Tenemos uno de calificación de proveedores. Realmente es un caso de uso lanzado sobre el vertical de compras de los departamentos de compras de las compañías, que lo que se basa es en verificar la documentación que tiene que presentar un proveedor, ¿no? a una compañía para estar calificado para poder trabajar con él. Esto, de nuevo, pues no deja de ser una información que yo tengo que proveer N veces a cada proveedor con el que yo quiera trabajar y que, según el estudio que nosotros hemos realizado, es la misma entre el 60 y el 75% de las veces. Pero a mí, como proveedor, me hacen que yo la tenga que pasar a un Repsol por un lado, un Cepsa por otro, un Mapfre. Bueno, pues el pensamiento y el tener una identidad digital es que ni Repsol va a tener mi información, ni Cepsa va a tener mi información, ni Mapfre va a tener mi información. Quien va a tener mi información soy yo. Yo la voy a facilitar. Si se la facilito inicialmente a Repsol, Repsol la va a recibir y la va a validar. Y la va a volcar a mi identidad digital validada, de tal modo que la información ya la voy a tener yo de nuevo y la tengo validada. ¿Qué ocurre? Que cuando yo ahora vaya, por ejemplo, si quiero trabajar con Mapfre, Mapfre me va a solicitar determinada documentación para pasar el proceso suyo de homologación y la propia plataforma, el propio wallet, lo que me dice es, oye, de todo lo que te está pidiendo Mapfre, ya tienes todas estas credenciales en tu identidad digital y además ya está validada por una compañía certificada en Digitalis, ¿no? Que en este caso es Repsol. Vale, pues yo lo que voy a hacer es proveer toda esa información a Mapfre, se la facilito.
Pero Mapfre no tiene que volver a pasar otro proceso de validación. ¿Por qué? Porque ya ve que esa información viene validada por Repsol, que como dice el vídeo, ya digamos que participa de ese marco de gobernanza que hemos creado en el proyecto, es decir, cumple lo que a mí me gusta llamar las reglas del juego. Tiene un proceso de validación robusto, tiene un proceso similar al que tienen el resto de compañías de validación y, por tanto, le aplica un nivel de confianza en la información alto. Con lo cual, aquí ya veis donde se aprovechan las sinergias. La información la tengo yo como proveedor, la comparto con todas las compañías con las que quiera trabajar y en ese proceso de validación, que en este caso tendría que pasar Repsol por un lado, Mapfre por otro, Caixa por otro, ya no se pasa más que la primera vez que se facilita esa documentación. ¿Vale? Esto no significa que las compañías se tengan que fiar siempre de la información, por supuesto que no, es decir, la información sigue estando disponible para poder volver a pasar ese proceso de validación, pero obviamente hay una mejora muy grande en el proceso a nivel de optimización y además es un incremental, es decir, que si en esta información que yo le he pasado a Mapfre, él me está solicitando 10 documentos, yo ya le paso 6 que están validados por Repsol y le tengo que añadir los otros 4, pues esos 4 ahora están validados por Mapfre y, por tanto, yo ya tendré esa información en mi identidad digital, de tal modo que si llega el caso de que voy a trabajar con Caixa y Caixa da la casualidad de que me pide esos 10 documentos, pues esos 10 documentos que Caixa se ahorrará validar, ¿no? Este es un poco el objeto de trabajar con una identidad digital de este modo y además sin tener la necesidad de intercambio de documentación, porque realmente yo cuando voy a hacer un trabajo lo que necesito es que esté ok o no ok. No tengo que revisarme el documento, es decir, es una consecuencia, ¿no? Yo me tengo que revisar el documento para saber que está ok, pero si yo ya tengo una credencial que me indica que ese documento está ok, a mí con eso ya me vale, ¿no? Bien, pues esto es cómo se regula la identidad digital en Digitalis, que como decíamos en la diapositiva anterior, está basada en un modelo de identidad digital que es el de Alastria, y Alastria, como hemos comentado al principio, es el principal organismo que existe en España. Es una asociación sin ánimo de lucro, formada por más de 500 compañías, prácticamente todo el IBEX, y luego una gran digamos, participación a nivel de PYME y a nivel de startups también, y que tiene diferentes comisiones, entre las que se encuentra la Comisión de Identidad Digital. Tiene especial relevancia porque se ha creado un estándar de identidad digital que es el que se ha elevado a la Comisión Europea, que, para aquellos que no lo sabéis, existe un organismo denominado EPSI, que es el que se está encargando de lanzar determinadas iniciativas a nivel blockchain en Europa, tanto desde un punto de vista de red como desde un punto de vista de identidad digital, a través de otro departamento que se llama ESIF. Pues bien, es decir, lo que nosotros estamos haciendo con Digitalis tiene una capacidad brutal de tracción, porque estamos ya alineados con lo que se está moviendo a nivel europeo. Y de lo que se trata, veis arriba, es de tener datos identificativos de una persona jurídica y de una persona física. El proyecto en sí podría identificar a una persona física a nivel personal, pero nos estamos centrando en su identificación corporativa, es decir, pues todo lo que tenga que ver con su puesto de trabajo, certificaciones, formación, etcétera, ¿vale? Y lo que hacemos es dotar a ese empleado de un dispositivo móvil, de una aplicación móvil, mejor dicho, de un wallet, perdonad, y a la empresa lo que le hacemos es un wallet, pero a nivel web. ¿Por qué? Porque digamos que la documentación que se facilita de uno y otro, pues desde un punto de vista de usabilidad hemos identificado que es mejor de este modo, ¿no? Que una persona cuando vaya a comprobar pueda llevar su dispositivo móvil, se le presenta un QR y se comprobaría, ¿no? Esta solución, no sé si a alguno le sonará, pasaporte COVID y demás, la propusimos para que hace pues año y pico, cuando se empezó a hablar de estos temas, el famoso pasaporte COVID la pudiéramos montar con Digitalis apoyado en blockchain. Finalmente no prosperó porque, bueno, no estaba, digamos, todavía regulada la infraestructura blockchain a nivel europeo. Pero esta fue la plataforma que nosotros propusimos. Bien, una vez que yo tengo toda esta documentación, cuando tengo que hacer un uso de ella, pues lo que hago es una presentación. Es decir, hay un conjunto de credenciales que me están solicitando, yo las uno en lo que se llama una presentación y se las facilito a lo que llamamos compañías receptoras de esas credenciales, es decir, pues quien me las está pidiendo. Cuando yo hago esa presentación,
hay un volcado a la blockchain de que yo he hecho esa transacción. Del mismo modo que cuando alguien que recibe esa información me dice, ok, eres tú, está todo válido, también hay un volcado a esa blockchain, ¿no? De tal modo que queda un rastro completo. Y ocurre exactamente lo mismo en la emisión. Cuando yo, pues por ejemplo, voy a un hospital, voy a un banco, me creo una cuenta bancaria o me dan mis análisis, etcétera, eso se puede traducir en una emisión de credencial. Pues esa emisión vuelca a la blockchain y llega a mi wallet de identidad digital ya validado, emitido por un organismo que esté ok, y de nuevo se genera una transacción para decir que yo he recibido esa credencial. Con lo cual, yo tengo una transacción, o sea, una trazabilidad totalmente del 100% en todos los movimientos que hago con mis credenciales. Y como os comentaba, Digitalis como tal no es una plataforma centrada en un sector, en un proceso, sino que lo que hemos hecho ha sido verticalizarlo, de tal modo que somos capaces de tener una parte de lógica de negocio propia de la plataforma, del tratamiento de la identidad digital. Esto es lo que habla con las redes, que nosotros empezamos utilizando una red basada en Quorum y que a día de hoy vamos a ir a Hyperledger Besu, es decir, soy agnóstico de la tecnología blockchain que va a subyacer por debajo, incluso tengo que interoperar con otras redes que vayan saliendo o con otros productos o con otros desarrollos que se hagan. Y por encima lo que hago son unas piezas para consumir esa identidad digital, lo que hemos llamado el Wallet App, que sería el dispositivo móvil, y el Wallet Web, que sería la aplicación de escritorio. A partir de aquí hacemos una capa para interconectar con otros sistemas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de SAP, entiendo que todos conocéis, son los sistemas de gestión de las compañías y que me permiten interconectarme con ellos para poder hacer un consumo de esa información. Y a partir de aquí, la lógica de negocio me la llevo a verticales, de tal modo que nosotros estamos lanzando ahora, como os comentaba, un vertical de compras para homogenizar esa información y validar esa información de un proveedor. De nuevo aquí con una plataforma de un software propietario, pero también me lo puedo llevar a un control de accesos. En el caso de un proceso de coordinación de actividades empresariales donde hay que validar toda la documentación asociada del personal subcontratado que va a ofrecer ese servicio, tengo que tener toda esa documentación en regla. ¿Cómo lo hago? Facilitándole a los empleados de un wallet móvil que puedan presentar un QR donde viaja toda la información que yo tengo que validar. Y el proceso ya no es validar un documento a otro. Yo ya tengo esa información validada y lo único que hago es decir, ok, cumples o no, ok, y te va a decir qué es lo que tienes que cumplir, ¿no? Y a partir de ahí, pues creo otros verticales. Tenemos un vertical también ahora en proceso de lanzamiento relacionado con sostenibilidad, donde hay emisión de certificados tanto a personal que se forma en sostenibilidad como revisión de la documentación asociada a un proyecto para que se pueda certificar en sostenibilidad y acceder a ayudas. Es decir, hemos conseguido crear una plataforma que pone a disposición de cualquier empresa el uso de una identidad digital y empezar a traccionar incluso con otros sectores que no sean el suyo, pero en cualquier caso aprovechar las sinergias que le facilita pues el compartir procesos, ¿no? Es decir, yo puedo ser una empresa financiera, sector automovilístico, sector cerámico, dependiendo del tamaño que tenga, yo voy a tener un proceso de recursos humanos, voy a tener un proceso financiero, voy a tener un proceso de compras que son completamente transversales a cualquier sector, ¿no? Y, por tanto, con una plataforma como Digitalis yo me puedo favorecer la implantación de este producto porque lo que hago es economía de escala, ¿no? A medida que yo implanto este proyecto, pues bueno, cuantas más compañías lo estén utilizando, más diversificación existe también incluso del coste y mayor economía obtengo a través de su uso. Bien, y aquí os tengo preparada, voy a volver a compartir la pantalla, Neus. Os tengo preparado un vídeo muy rápido que voy a ir parando.
Simplemente para que veáis, aunque este es el de la fase 2, para que veáis cómo funciona Digitalis desde la emisión. A ver, aquí está. Mirad, lo que vais a ver aquí es el frontal que nosotros hemos desarrollado para las compañías. La pantalla está dividida en dos. Por un lado es el portal de emisión y aquí una ventana más pequeñita que es un dispositivo móvil y lo que vamos a hacer es un volcado de esa información digamos, al usuario. En este caso lo estamos haciendo con la demo de Repsol y bueno, pues lo primero que se encuentra el usuario pues es un estado de las credenciales que tiene aplicadas o no. Y bien, aquí veis que el usuario, en este caso la empresa, va a poder emitir credenciales, va a poder ver el estado de esas credenciales y va a ver qué usuarios tienen credenciales, ¿no? Entonces, lo primero de todo es crear esa identidad digital. Partimos de la base de que esta persona no dispone de una identidad digital de Digitalis. Con lo cual, al inicio es muy sencillo. Solo me va a pedir unas credenciales muy básicas, como son un email, un nombre y apellidos y un DNI, un NIF. Estos datos no hace falta que estén validados porque es un empleado mío, con lo cual yo, como Repsol, ya digo que este usuario existe. Entonces, una vez que se ha emitido, digamos, este alta de usuario, vais a ver que le llega al propio empleado un email donde le dice que se le ha enviado una invitación para crearse esta identidad digital. A partir de aquí, le llega un vínculo y lo único que tiene que tener instalado el usuario previamente es el wallet de Digitalis. Esto puede ser incluso una política corporativa a tener empleado. Desde aquí ya saltaría y veis, esto es muy importante, es un paso que ha pasado muy rápido, pero realmente el usuario tiene que dar su consentimiento a crearse esa identidad digital en Digitalis, ¿vale? Siempre la puede rechazar. Una vez que la acepta, aquí se está haciendo, que no se hace nada, ¿no? Pero es todo el proceso blockchain por detrás de creación de identidad digital, generación de transacción en la blockchain con el volcado de estas credenciales que le han dado de alta. Y a partir de aquí, pues nada, es una autenticación y ya vais a ver que su identidad digital está vacía inicialmente. Solo dispone de esas credenciales básicas que hemos dado de alta. Y veis que en la pantalla del usuario, veis que aquí ya el estado aparece creado. Por tanto, este usuario ya tiene una identidad digital. Ahora lo que vamos a hacer es emitir una credencial. Pues esa credencial, el ejemplo que nosotros vamos a ver aquí es una visita comercial. Es alguien que viene a verme a una oficina y que sabéis que yo tengo un proceso donde tengo que facilitar un DNI, en otros casos me hacen firmar una política, en otros me tiran una foto, etcétera. Pues bien, aquí ya directamente lo que estoy haciendo es rellenar los datos que me solicitan para una visita comercial, ¿vale? Lo voy a pasar un poco más rápido, que básicamente son los mismos datos. Puede ser, o sea, lo que pongo son la fecha de entrada y el level of assurance. El level of assurance, que es algo que no hemos comentado, es que es una capa más de seguridad que se mete sobre la credencial que yo estoy emitiendo. Es decir, os pongo un ejemplo muy rápido. Yo tengo mi DNI. Cuando yo presento mi DNI, eso es un nivel de aseguramiento bajo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que este es mi DNI y puede no serlo. O incluso puedo estar facilitando la tarjeta del videoclub diciendo que es mi DNI. Ese es el nivel más bajo. Si yo le facilito ese DNI a una compañía como Repsol, que está regulada y que tiene un proceso de verificación robusto, tendría un nivel medio, porque ya hay otro tercero, digamos, con un proceso que dice que ese es mi DNI. Y luego estaría el nivel superior, que es que si, digamos, la policía, que es el que emite este documento, dice que ese DNI es el mío, es el nivel superior y no habría duda de que ese dato es el correcto. Por eso es por lo que aquí existe un campo de este nivel de aseguramiento. En función de cómo necesite yo, qué documentación y qué nivel de aseguramiento, pues lo podré marcar de una forma o de otra. Bien, veis que se ha emitido esa credencial como visita comercial y aquí aparece
que está pendiente. ¿De qué está pendiente? De aprobación. ¿Veis aquí que en la parte de la derecha ya le ha aparecido directamente en el wallet del usuario que se ha emitido esa credencial como visita comercial? Aquí lo que ha habido es una transacción por detrás en blockchain de emisión de esa credencial de la compañía. Y yo como usuario, esto es importante, siempre voy a tener la capacidad de aceptarla o de rechazarla. Me muestra toda la información que yo he puesto en el panel y en este caso pues la voy a aceptar. Y ya tendría una credencial emitida por Repsol, validada, que yo voy a poder presentar en otra compañía que no sea Repsol. Que eso es la magia que tiene, digamos, esta plataforma. Me aparece un QR, como veis aquí, y en este caso lo que hago es presentarla, pues bien en Repsol, bien en Grant Thornton o bien en cualquier otra compañía que tenga un proceso de emisión o de validación similar al que acabamos de realizar. Y por tanto, yo ya no tendré que aceptar, o sea, estar haciendo cola o un proceso de onboarding cuando llego a una recepción, ¿no? Directamente, y este es el aspiracional que tiene el proyecto, puedo pasar por un QR por el torno y automáticamente se me abriría. Con lo cual, mucho más sencillo. Esto quiero que lo extrapoléis a un ejemplo más complejo, como pueda ser, pues en el caso de Repsol, acceder a una planta petrolífera, ¿no? Donde yo tengo un control de acceso de empleado, pues que puede ser este, pero donde tengo también una validación de determinada documentación, donde voy a hacer voy a cargar material, voy a cargar producto químico, etcétera, y tengo que facilitar esa documentación. Pues todo esto es lo que me llevaría a mí a un proceso tan sencillo como el que acabamos de hacer. Y ahora lo que voy a hacer es un proceso de invitación. En este caso, el otro era un control de acceso. Ahora el vídeo sigue para invitar a un proveedor a trabajar conmigo. Lo primero que le voy a hacer es crearle la identidad digital y le va a llegar al proveedor la invitación. La única diferencia que existe aquí es que veis que el correo lo recibe directamente por web, porque estamos accediendo a través de un entorno web, no directamente del portal. Bien, y este sería el vídeo definitivo. Voy a dejar de compartir. Que lo he ocultado. Ahí está. Pues Neu, si puedes compartir. Yo por mi parte ya he terminado. Muchísimas gracias a todos. Me voy a ir a la última diapositiva, si me deja. Tendré que pasarlas todas de nuevo. Aquí estamos. Simplemente porque os dejo mis datos de contacto para cualquier duda que pueda surgir. Y nada, a vuestra disposición para resolver cualquier duda o cualquier cuestión que se haya quedado pendiente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Raúl, por la brillantez de la exposición y la concisión. Son temas complejos y realmente, bueno, pues hemos visto la tangibilidad en sectores tan dispares como el sector financiero, el asegurador, el agrícola, el logístico o el legal. Y bueno, pues realmente hay varias preguntas sobre el tema de blockchain que parece un tema interminable, que empieza pero se nos escapa por su complejidad. Y la primera de ellas es la escalabilidad, es decir, está muy bien esto de la trazabilidad en la logística y tal, pero llega a un determinado momento de volumen o de tamaño que puede seguir acogiendo la red blockchain este tipo de informaciones. Pues es una muy buena pregunta, muchísimas gracias. Realmente es uno de los principales retos que tiene la tecnología desde un punto de vista de evolución. Es lo que comentaba al principio, ¿no? Es todavía una tecnología, primero, que no existe un único protocolo y segundo, que todavía no está estandarizada. Con lo cual, pues a día de hoy, como reto, ha mejorado muchísimo la parte de la escalabilidad, por ejemplo, con redes como Besu o redes como Cardano,
que es una evolución de Ethereum, pero efectivamente en función del uso que se le quiera dar, todavía hay determinados, digamos, o sea, todavía hay un hándicap relacionado con la escalabilidad que también tiene que ver con el coste de la transacción, ¿no? Aunque todavía hemos mejorado. No obstante, las pruebas de rendimiento, en este caso en el proyecto de Iberpay que hicimos, nos permitían hacer un volumen de transacción que estaba por encima de los que actualmente soportaba la red del Sistema Nacional de Compensación. Es decir, que ya os digo, habría que hacer un estudio de qué tecnología para qué proyecto, ¿no? Sí, otra de las preguntas es sobre la sostenibilidad. Preocupa pues cada vez más el medio ambiente y el coste energético del mantenimiento de una red. Bueno, ha habido bastantes críticas, por ejemplo, al Bitcoin y al uso del Bitcoin, pero en el caso del blockchain realmente también es intensivo en consumo de energía y preocupa pues esa sostenibilidad. Sí, es lo que os comentábamos. Al final, bueno, uno de los handicaps que tiene también la tecnología blockchain tiene que ver con esta volatilidad que es incluso asociada a comentarios que se hagan, ¿no? En este caso fue Elon Musk siendo incongruente con sí mismo porque hablaba de invertir y luego, por otro lado, dejaba la inversión porque no era sostenible. Lo comentábamos al principio. Blockchain no es solo Bitcoin. Bitcoin fue el nacimiento de la blockchain y como tal tiene mucha capacidad de mejora. Os hablaba ahora de Cardano. Cardano reduce drásticamente el consumo de energía y el consumo transaccional en relación al resto de blockchain. Y así hay otras que, bueno, pues está asociado al protocolo que veíamos al inicio de consenso, donde en el caso de blockchain, pues en el caso de Bitcoin, es un algoritmo cada vez más complejo y que por tanto pues implica que la capacidad de cómputo que se tenga que tener sea cada vez mayor, ¿no? Y ahí es donde aparecen las grandes granjas para minar las transacciones y etcétera. No necesariamente tiene que ser así. Hablamos de redes públicas con una gran cantidad de nodos, pero en otros casos hablamos de redes privadas permisionadas con un protocolo de consenso mucho más sencillo, más controlado y que, por tanto, pues implica un coste transaccional mucho menor. Otra de las preocupaciones es la privacidad. Precisamente en el caso de uso que has explicado de la identidad digital, pues son temas muy sensibles. La protección de datos, la seguridad, sí. Lo que se vuelca, que como has dicho es irreversible. Ya has volcado ahí una serie de información muy confidencial, sensible. Y hasta qué punto, bueno, pues está protegido, hasta qué punto no hay ataques de hackers y demás. Bueno, los ataques los habrá, seguirá habiendo y como la propia tecnología evoluciona, pues los hackers van a la par, ¿no? Evolucionando también. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que no debemos confundir blockchain con una base de datos tradicional a la que se le vuelca información. Esto es muy importante. Al menos los proyectos que nosotros estamos trabajando, en blockchain no se almacena el documento, no se almacena. Lo que se realiza es un algoritmo que se conoce como un hash y que básicamente es una combinación alfanumérica donde me permite identificar ese documento y que en el momento que haya cualquier cambio, por pequeño que sea, una coma, un punto, ese hash cambia. Bien, pues ese hash es lo que se vuelca a la blockchain, de tal forma que yo todo el tratamiento de documentación asociado lo voy a realizar de una manera tradicional y cada compañía lo va a hacer de una manera tradicional. ¿Qué ocurre aquí? Lo que estábamos comentando. Yo ya no tengo la información centralizada, con lo cual ya estoy reduciendo el punto de falla, ¿no? Que antes era 1, porque todos los atacantes tienen como objeto el ir a ese punto, ¿no? Lo estoy distribuyendo, con lo cual ya estoy mejorando la seguridad desde ese punto. Y por otro lado, a nivel de privacidad, pues como decía, la documentación no viaja en esa parte y en blockchain lo que se queda es, la trazabilidad y está todo encriptado. Con lo cual, desde un punto de vista de seguridad, obviamente no vamos a decir nunca que no se pueda hackear,
pero desde luego tiene un alto nivel de privacidad. Y hemos hecho alusión también al tratamiento de la información. Ese tratamiento de la información, al yo no volcar el documento en la blockchain y gestionarlo por fuera, lo que mantengo es una relación entre la blockchain, entre la base de datos tradicional, donde está el documento, me permite ejercer como ciudadano mis derechos relacionados con GDPR. Otra de las preguntas vinculada a la privacidad es sobre los bugs de software. Bien, pues esto es algo que igualmente pues va avanzando. Bueno, es algo con lo que tenemos que jugar las compañías que nos dedicamos a ello, ¿no? Al final, pues, no hay ninguna compañía que a día de hoy sea 100% segura o digamos, no tenga errores o haya algún problema con alguna actualización, etcétera. Pues de lo que se trata es de mantener, como estábamos hablando, toda esa trazabilidad y tener ese punto de falla perfectamente identificado para solucionarlo. Aquí lo más importante en un proceso, y por eso siempre va ligada en este caso de blockchain con la parte de seguridad, ¿no? Que también trabajamos en el departamento, es lo primero de todo identificar el punto de falla, segundo solucionarlo, pero sobre todo ser transparente, es lo más importante. Ahí estás muteada, Isabel. Sí, perdón. La última de las preguntas es sobre la regulación. ¿Hasta qué punto hay un fair play sobre el blockchain? O, bueno, pues es verdad que hay consorcios europeos, Alastria, en la que está muy vinculada Grant Thornton, pero realmente hay diferentes normas de juego o diferentes flexibilidades en función de estar dentro de Europa o fuera de Europa. Bueno, a día de hoy es algo que todavía se está regulando y que Europa en un contexto mundial está muy avanzada con respecto, por ejemplo, a un Estados Unidos o, bueno, en Latinoamérica, que normalmente en Latinoamérica, por la casuística, es decir, Latinoamérica son muchísimos países, no existe bueno, pues una relación, pero normalmente tiran de lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Y en este caso, pues es algo que se está regulando. Como decía, fue en 2018 cuando se creó EPSI, que es un organismo participado por todos los países de la Comisión Europea, y donde en el último discurso sobre el Estado europeo que hizo Ursula von der Leyen en el 2020, ya hacía alusión al uso de una identidad digital distribuida, hablaba, ¿no? Con lo cual, a día de hoy no existe una regulación como tal, pero es algo que se está trabajando y que nosotros consideramos que puede estar regulada en menos de 5 años, probablemente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hay una encuesta de valoración en el panel derecho. Lo digo porque antes de desconectaros, por favor, rellenar la encuesta de valoración. Y, bueno, felicitar a Grant Thornton por la brillantez, por esa capacidad de divulgación de los webinars en los que colaboramos con ellos. Y, bueno, pues emplazar a Raúl para dentro de 1 o 2 años pues, a contarnos más casos de uso de sectores que vivimos día a día y que están muy vinculados con la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya bien. Gracias a vosotros.